Muy buenos días, alumnos. Nos encontramos nuevamente en otra clase de taquigrafía parlamentaria, desde acá, desde la legislatura de la provincia, así que bueno, vamos a comenzar esta semana con el tema nuevo de reducción de rasgos, que habíamos visto algo la semana pasada en la clase presencial. Bueno, acá tenemos en la pantalla un Word que preparamos con un cuadro para que ustedes puedan también ir tomando nota para sus cuadernos, y de todas formas esto después nosotros los vamos a subir al aula, así que no se preocupen si por ahí vamos un poquito rápido con esto. Es un cuadro donde se trata, como les decía, de la reducción de rasgos. Reducir quiere decir trazar un rasgo a la mitad de su tamaño normal. Indica que le sigue la sílaba no dibujada, T vocal o D vocal. ¿Qué quiere decir esto? No es que nosotros reducimos la T o la D. Ahora vamos a dedicarnos exclusivamente a la reducción de la T, ¿sí? Después vamos a ver la D vocal. Les decía que no se trata de reducir la sílaba T vocal, sino el rasgo que le antecede a esa sílaba, ¿sí? Entonces vamos a reducir el rasgo, lo vamos a trazar a la mitad de su tamaño normal, y eso nos va a indicar que lo que sigue es una sílaba con T vocal. Tenemos, para la reducción de rasgos, tenemos la reducción inicial, medial y final. Y como les decía, la sílaba T queda implícita, o sea, no la dibujamos, no la vemos, ¿sí? No trazamos la sílaba T. Es como que abreviamos en nuestra escritura, escribir o dibujar el rasgo T. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque reducimos el rasgo anterior cuando es inicial. Fíjense en estos ejemplos que tenemos acá en gota. Lo que reducimos es go, a la mitad de su tamaño. Ustedes saben que nuestros rasgos tienen que tener una medida aproximada de 3-4 milímetros, y fíjense que queda a la mitad. Entonces, gota lo que me va a indicar es que al reducir go, que le sigue sí o sí una sílaba T vocal. Como tenemos en tercera posición, escribimos go chiquitito, como vemos ahí. En el caso de la palabra partículas, fíjense que lo que reducimos es par. Entonces, ese rasgo par, ya vamos a leer partí. Después sigue partículas. El rasgo de la C con la U y la L, la A y la S lo hacemos normal, como siempre. Eso no varía. Lo que nosotros vamos a reducir es el primer rasgo. En este caso, en gota reducimos go, en partículas reducimos par. En infarto, fíjense que infarto, ahí tenemos el puntito adherente de la partícula in, que no cuenta como sílaba, entonces lo que vamos a reducir es far. Es la F con el ganchito R. Chiquitito lo hacemos, ¿sí? Y ahí nos vamos a dar cuenta de que sigue la sílaba T vocal. Lo mismo en embotellar, embo, chiquitito en segunda posición, y yar escribimos normalmente, ¿sí? Entonces, como dice ahí el cuadrito de la aclaración, consiste en dar a los rasgos que anteceden a la sílaba T vocal la mitad de su tamaño. Y salvo excepciones, dice, porque después vamos a ver en los cuadros en qué casos se reduce y en qué casos no se reduce. Porque no es que tenemos que reducir en todas las palabras y ya nunca más vamos a escribir la sílaba T vocal. No, hay limitaciones para escribir esta sílaba, ¿sí? Y nos vamos a encontrar que, como es una regla muy particular, vamos a encontrarnos que va a haber casos en que si nosotros lo reducimos,
y no vamos a poder leer. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado con este tema, con la reducción de rasgos, ¿sí? La reducción medial, fíjense que tenemos estos ejemplos, libertinaje, y ahí lo que reducimos es ver, lo hacemos chiquitito, entonces li queda en segunda posición normal, verti es lo que reducimos, y después naje escribimos normalmente, ¿sí? En refutamos hacemos re normal, futa es lo que vamos a, la T con la E es lo que reducimos y fu queda chiquitito, y escribimos mos normalmente. Proyectamos, escribimos proyecta, en ese rasgo chiquitito de Y con la vocal. Proyectamos, escribimos entonces de esta forma. Inmaterial, normal, el rasgo normal, y después hacemos más chiquitito, y la T es lo que, lo que no se ve, lo que ya está implícito, por eso la M más reducimos a la mitad de su tamaño normal. Y escribimos ral, inmaterial podemos leer. Y por último, la reducción final, por ejemplo, en paleta, escribimos pale y la le chiquitito, amablemente reducimos la sílaba men y con el ganchito final n. En solicitante, ven también que escribimos en tercera posición y escribimos con el ganchito final n. Crédito, escribimos credi y la d chiquitito, ¿sí? Vamos a ver después ejemplos que vamos a ir haciendo. Y fíjense que lo que nos dice también la regla es que siempre que se junten dos rasgos T, o sea, dos rasgos T que son verticales, ¿no es cierto?, sin interposición de otro signo, se reduce la primera T y dejando implícita la segunda, o sea que no vemos la segunda sílaba. Por ejemplo, un poquito más abajo tenemos los ejemplos: hipotético, arquitectónico. ¿Ven cómo queda? Hipotético, escribimos hipoteti, en esa T chiquitita ya tenemos teti. Y en arquitectónico escribimos arquitectónico. ¿Ven? Entonces, cuando tenemos dos T seguidas, sin que se interponga ningún otro signo, reducimos la T. Y en los casos que tenemos los plurales, ¿cómo lo hacemos? También reducido, agregándole el circulito al final, como vemos ahí en sujetos, en picaportes, anotas y tormentas. Ven que, por ejemplo, en sujetos el circulito final a la derecha, porque seguimos las reglas, ¿sí? Siempre va a la derecha. Anotas, fíjense que no es lo que reducimos chiquitito y le agregamos el circulito en tercera posición. Picaportes, reducimos por, y ahí sabemos que le sigue la sílaba T vocal. Y en tormentas pueden ver el ganchito final N con el circulito, ¿sí? Si fuera tormenta nada más, y bueno, escribimos tormen chiquitito sin el circulito final. ¿Sí? Bien. Bueno, esta es la explicación en cuanto a la reducción de T en inicial, medial y final. Ahí dice la sílaba T implícita, con todas las explicaciones que ya se dio. Estenograma de medio rasgo. ¿Por qué? Porque lo que reducimos es el rasgo que antecede a la T, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el ejemplo de gato y de pato, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la palabra gato? Vamos a reducir el rasgo ga, ¿sí? Y el rasgo to queda implícito. Entonces, hacemos ga chiquitito, y pato también hacemos pa, y ahí tenemos qué es lo que se omite, y es medio rasgo. Y después tenemos también
los otros ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, bote, voto, norte y nota. Ahí ustedes van a ver cómo quedan. Estos son reducciones de rasgos iniciales. Iniciales decimos ¿por qué? Porque lo que se reduce primero es el primer rasgo. Siempre se reduce el rasgo que antecede a la T vocal. Y ahí tenemos estos ejemplos que lo vamos a hacer un poco más chicos, del tamaño normal. Tenemos, por ejemplo, estos ejemplos, trato, ¿sí? Tenemos otros ejemplos, por ejemplo, oferta, ¿sí? Lo que sí hay que tener en cuenta, que por qué nosotros le insistíamos en el trazado de los rasgos anteriormente. ¿Por qué? Porque ahora empezamos con la reducción, ¿sí? Entonces, tenemos que diferenciar el rasgo normal del rasgo reducido. ¿Para qué? Para que en su lectura posterior no haya problemas. Y ahí tenemos, por ejemplo, delta, parte. Son distintos ejemplos de palabras que tienen reducción T vocal. 70, ¿vieron cómo queda 70? Queda 70. Abrirte. Todos quedan en un tamaño pequeño, la mitad de su tamaño normal. 70, abrirte. Todos son ejemplos de cómo queda la palabra reducida cuando lleva T vocal, cuando acompaña T vocal, que más adelante vamos a ver los casos en que no se reduce. Estos son los casos en que sí se reduce. Candente, vieron cómo queda chiquitito. Certero, hago ser, chiquitito, y hago ro en tamaño normal. El reducido es ser. Entonces, cuando yo escucho la palabra certero, ya hago ser, serte, digo, ¿sí? Eso es lo que tengo que repetir, serte y ro. Lo mismo que pétalo, hago peta, lo. Voy a ir haciendo así, peta, lo. A medida que voy haciendo mi estenograma, ya voy repitiendo, ¿sí? Certero, pétalo. Tenemos más ejemplos, soltura, por ejemplo. Ya pensamos que es soltu, ¿sí? Soltu, chiquitito, la hacemos normal, ¿sí? Esa es la forma que ustedes tienen que ir practicando. O sea, voy diciendo la palabra soltu, peta, certe, ¿sí? Pero lo hago chiquitito, reducido. Después, ejemplos de sílabas que... Eso ustedes después vayan haciéndolo. Tenemos, a ver, Mauro, si podemos bajar un poquito. Son palabras que ustedes van a ir haciendo y lo van a hacer solitos, primero sin mirar y después van a ver si, van a corroborar si lo hicieron bien. Tenemos unos ejemplos. Fíjense, por ejemplo, creyentes, que como se nota el ganchito final N, arrebato, petitorio, son todos con reducciones iniciales, mediales o finales. Fíjense como contradictorios, son, a ver un poquito más abajo que tenemos otras palabritas, ¿sí? Son palabras que ustedes fíjense cómo se escriben y traten de hacerlo, como les decía, solitos y después van a mirar a ver si lo hicieron bien, siguiendo las reglas que nosotros les dábamos hace un momento acerca de reducción inicial, medial y final, y cuando tenemos dos T seguidas. Y lo que sí vamos a continuar con este tema es porque tenemos, como les decía anteriormente, que no todas las palabras se pueden reducir, todas las que tengan T. Y tenemos las limitaciones a la reducción, que se dividen en tres grandes grupos, ¿sí? En estenogramas de 2 rasgos, en estenogramas de más de 2 rasgos, y en reglas comunes a ambos, ¿sí?
¿Esto por qué? Porque si nosotros hacemos algunas palabras y no escribimos el rasgo T vocal, después, como les decía, dificulta la lectura, no lo podemos traducir, por eso es importante. Entonces, cuando nos encontremos con palabras que dudemos si se reduce o no se reduce, y vamos a mirar este cuadrito que tenemos acá. Vamos a empezar con las limitaciones en estenogramas de dos rasgos. Por un lado vamos a tener, si podemos bajar, Mauro, un poquito, ahí está. Si tenemos, bueno, ven que tenemos en un lado cuando no se reduce y cuando se reduce. Fíjense que vamos a comenzar con, cuando una palabra comienza con elipse o círculo mayor, no vamos a reducir, no vamos a reducir. Por ejemplo, estamento subsistente, ¿sí? Vamos a hacer estamento, fíjense, estamento, y no lo vamos a reducir. Comienza con elipse. Lo mismo subsistente, comienza con círculo mayor, no reducimos. ¿En qué otro caso no vamos a reducir? Cuando tenemos, por ejemplo, un rasgo curvo con ganchito L. Fíjense, falta, multa, que esto yo les explicaba en la clase anterior. Por ejemplo, si yo tengo falta, como en este caso, falta. Falta. Fíjense que para la F, cuando tenemos rasgos curvos, con ganchito L tenemos que hacer un poquito más abierto. Entonces, si yo hago fal chiquitito, es como que por ahí en la escritura, en la traducción, me va a costar sacar esa palabra, deducir multa, lo mismo con multa. En cambio, si yo tengo fruto, fíjense que fruto es una palabra que tiene ganchito L. ¿Y qué pasa con el ganchito L? Nosotros lo hacemos un poquito más cerrado, entonces sí vamos a poder reducir en fruto. Vamos a escribir fru nada más, ¿sí? En cambio, si yo escribo flota, en tercera posición, lo voy a tener que hacer como muy abierto y no lo voy a poder leer. Entonces flota, voy a escribir flota, ¿sí? Cuando tenga el ganchito L en los curvos, voy a escribir el rasgo T. Y cuando tenga el ganchito L, y voy a poder escribir, voy a poder reducirlo, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso. A ver, un poquito más abajo, seguimos. Tenemos que cuando una palabra comienza con ampliación, anteposición o superposición, no voy a reducir. Por ejemplo, sacarte, ahí tenemos una superposición del ganchito R, implante, ahí tenemos una ampliación, y cancelarte tenemos una anteposición. No voy a reducir cuando una palabra comienza con estos tres, con ampliación, anteposición o superposición. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con una palabra que sea superposición y tenga dos rasgos verticales seguidos? Fíjense que pueden ser TT, los rasgos que le siguen, ¿sí? O puede ser DT también, D vocal y T vocal. Como en estos casos que tenemos ahí como ejemplo, concederte, ¿sí? Ahí tenemos superposición, concederte, ¿sí? Tengo dos rasgos verticales seguidos, entonces sí voy a poder reducir. Sedarte, queda chiquitito, sedarte, ¿sí? ¿Y en qué otros casos voy a poder reducir también? Cuando le anteceden los rasgos T vocal, D vocal y J vocal. Por ejemplo, tintas, tintas, voy a hacer chiquitito, tintas. Juntas, ahí le antecede el rasgo J vocal, voy a poder reducir. Y candentes, como se ve en el ejemplo. Vamos a ver acá otros ejemplos que tenemos con estos casos que estamos dando. Cuando le anteceden, ahí dice bien clarito, cuando le anteceden
Cuando ustedes vean una palabra, o escuchen una palabra que le antecede a la T, ¿sí? Otro rasgo que sea de vocal o J vocal, ahí sí tengo que hacer la reducción. Vamos a hacer ejemplos con el rasgo tiene el rasgo curvo que tiene el ganchito L. Fíjense, falta, falta, vamos a hacer falta, falta. En ese caso no aplico la reducción. Falta. Cuando comienza con ganchito L. Flete. Flete, voy a escribir toda la palabra. Por ejemplo, fluctúa, fluctúa, y voy a escribir toda la palabra. Exalta, otro ejemplo, exalta, y voy a escribir todos los rasgos. Envuelto, envuelto. En todos estos casos no aplico la reducción. ¿Por qué? Porque comienzan con el ganchito L, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. Cuando no voy a reducir mi rasgo. Por ahí se van a encontrar ustedes que tienen la T vocal, pero ¿qué pasa? Comienza con un ganchito L. Entonces no voy a aplicar la reducción. Bien. Ahora vamos a los ejemplos del otro cuadro, por ejemplo, que decía que teníamos ampliación o anteposición o superposición y que no se reduce. Sepulto, ¿voy a reducir, sí o no? Sepulto, ¿se reduce o no se reduce? Siguiendo la regla. No. Sepulto no se reduce. Sepulto voy a escribir todo. No se reduce. Ahí la regla me dice clarito que cuando comienza con ampliación, anteposición o superposición, no voy a reducir tampoco. Soporte, voy a reducir, me fijo. Es ampliación, es anteposición, es superposición. Soporte, tengo superposición, escribo todo. ¿Qué hago acá? Aplico las reglas cuando dimos ampliación, anteposición y superposición, con las palabras. Ustedes ya tienen que saber cuándo es ampliación, cuándo es anteposición y cuándo es superposición. Entonces, en estos casos, no aplico la reducción de vocal. Si tengo la palabra agente, voy a reducir agente. Miro mi cuadrito. ¿Qué pasa acá? Le antecede la J. Es la G, pero suena como J. Entonces voy a reducir. Voy a reducir. ¿Por qué? Porque ahí dicen que cuando le anteceden los rasgos de vocal y J vocal, sí tengo que reducir. Esa es la regla. Instantes. ¿Ustedes qué creen? ¿Voy a reducir o no? Instantes. ¿Voy a reducir? ¿Qué le antecede acá? El rasgo T vocal. Entonces, sí voy a reducir. Instantes, voy a escribir instantes de esta forma, ¿ven? Instantes. Voy a reducir. Otro ejemplo, incidentes. Vamos a hacer incidentes. Incidentes, ¿voy a reducir? ¿Sí o no? Tengo dos rasgos verticales. Pueden ser T vocal o pueden ser D vocal y T vocal como en este caso. Entonces, incidente, sí voy a reducir. ¿Vieron cómo ahí se están aplicando las reglas de cuando le antecede la T vocal, cuando le antecede una D vocal y una J vocal? Esos son ejemplos. También tenemos palabras que habíamos visto en la clase presencial como excepciones, ¿sí? Que fíjense, por ejemplo, yo les decía secreto. Secreto sí vamos a reducir. Fíjense que acá tenemos superposición.
tenemos superposición, pero acá sí voy a reducir, porque es una excepción. Secreto, inscripto, también voy a reducir, inscripto, y voy a hacer de esta forma, inscripto. Secretamente, si yo tengo secretamente, y acá en secreto voy a hacer secretamente, chiquitito ahí fíjense que voy a reducir secretamente, fíjense que voy a reducir la T y la T final, la T que está en la mitad de la palabra y también la T final, y voy a escribir secretamente. Ahí hay dos. Estas son excepciones, ¿sí? Porque imagínense, yo tengo que escribir secretamente, miren lo largo que que ahí sea. están implícitas las dos T. Así yo tendría que escribir si no lo puedo reducir, pero en estos casos, por ser excepciones, sí voy a reducir, y secreto, secretamente, inscripto, sobrante, salen de la regla general y voy a poder traducir. Fíjense, sobrante, ¿cómo voy a hacer? Ustedes vieron que estas son reglas de excepción, ¿por qué? Porque como ven ahí en el estenograma, donde la palabra está completa, es un estenograma muy largo. ¿Y qué pasa a futuro cuando ya demos velocidad? Me quita tiempo en la velocidad, escribir toda esa palabra completa. Entonces, voy a aplicar estas reglas de reducción en las anteriores y en estas que son excepciones. Estas la tienen que anotar ustedes, así como las abreviaturas, tienen que tener anotadas las excepciones para saber en su práctica y en su escritura cómo se hacen. Sobrante, sobrarte, citarte, secretamente, inscripto. Estas son excepciones. Seguimos. Entonces, habíamos visto las abreviaturas la semana pasada también, que eso ya algunos lo anotaron, y los que no lo anotaron no se preocupen porque van a tener este cuadrito en el aula para poder anotar en su cuadernillo de abreviaturas. Estas son abreviaturas que tienen que ver con las reducciones, ¿sí? Antes, acá podemos agregarle usted, por ejemplo, que usted se escribe us nada más. Usted se escribe us. ¿Sí? Fino, curvo fino chiquitito. Entonces le agregamos usted a este cuadrito. Y después tenemos palabras que lo mismo que en el anterior ejemplo, ejercicio que vimos, ustedes van a ir haciendo estas palabras y después van a corroborar cómo se escribe y cómo lo van a hacer. Por ejemplo, un poquito más abajo, por ejemplo, ingratos, ¿ven? Ingratos comienza con ampliación, pero no tiene ningún rasgo vertical seguido, no tiene dos rasgos verticales seguidos, entonces ingratos yo no voy a reducir. Estuchito comienza con elipse, no voy a reducir. Soplarte, fíjense que en soplarte tenemos anteposición, no voy a reducir. ¿Sí? Un poco más abajo, y así van viendo las distintas palabras y van corroborando con estos ejemplos. Y lo que tenemos acá en este segundo grupo son las limitaciones en estenogramas de más de dos rasgos, ¿sí? Son las palabras que se escriben con más de dos rasgos estenográficos. No se reduce cuando la T se halla entre ganchitos. Por ejemplo, en ventanal y lamentable. Ven que en ventanal tenemos el ganchito N y tenemos el ganchito inicial L. Y está la T en el medio, entonces no voy a reducir, voy a escribir ventanal. Tenemos la palabra lamentable. ¿Qué pasa con eso? No voy a reducir la palabra lamentable porque se encuentran entre ganchitos, ¿sí? Después tenemos
¿En qué caso tampoco vamos a reducir? Cuando tenemos palabras que tienen ganchito N y después le sigue la T vocal y le sigue o la L vocal o la M vocal y la R vocal, tampoco vamos a reducir. Fíjense que tenemos estos ejemplos: pintará, asentamos, manteles, tenemos el ganchito N, tenemos la T en la mitad de palabra y después fíjense que en pintará sigue la R vocal, en asentamos sigue la M vocal, en manteles sigue la L vocal. En estos casos no se reduce, ¿sí? Seguimos. ¿En qué otros casos tampoco vamos a reducir? Cuando tengamos los rasgos que, G, F vocal, B corta vocal, L vocal, N vocal, seguido de los rasgos T más el rasgo R vocal, no vamos a reducir. Fíjense que captura, tenemos el rasgo que, el rasgo C en este caso, captura. Vamos a escribir sí o sí la T, porque le sigue la R vocal. En victoria, vamos a escribir la T, victoria, sí o sí. ¿Por qué vamos a escribir en estos casos? Porque si no, no lo vamos a poder leer. Son palabras que, si no escribimos la T, es imposible deducir qué quiere decir, ¿sí? Consignatario, vamos a escribir la T. Lotería, vamos a escribir la T, ¿sí? Vamos a ver después más ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, guitarra, por ejemplo, Lutero, por ejemplo, notorio, y vamos a escribir la T sí o sí, no vamos a reducir. Ustedes, como los cuadros anteriores que les fuimos dando, que siempre les decimos que cuando practique tengan su cuadrito a mano, entonces van viendo las reglas, ¿sí? Cuando tengan alguna duda con alguna palabra, entonces aplican la regla, pero esto se logra con práctica, que es lo que le decimos. Siempre. Tengo mi cuadrito al lado, voy haciendo las palabras y voy fijándome cuándo tengo que reducir y cuándo no, y practico, ¿sí? ¿Para qué? Para que se les quede, porque esto, como les decimos, después les va a servir mucho en la velocidad. Y ahí tenemos otra vez distintos ejemplos de palabras, literatura, son otras excepciones, ¿sí? Fíjense que acá literatura y derogatorio sí tenemos, pero tenemos la R que finaliza con R vocal y también tenemos como excepción, digamos, ¿sí? Los rasgos que le anteceden. Pero acá, ¿qué pasa? Sí vamos a reducir. Es una palabra larga, ¿sí? Nosotros no vamos a escribir literatura, ¿sí? Después vamos a ver que los rasgos paralelos no se pueden reducir, pero en estos casos sí se reducen. Fíjense que literatura, nosotros vamos a reducir y nos va a quedar li chiquitito, ratura, ¿sí? Se reduce un solo rasgo, que es el que le antecede el li, es el único que, y en derogatorio, el rasgo ga. Hago deroga, chiquitito, yo. ¿La palabra cultura tampoco se reduce? Tampoco se reduce cultura. Tampoco se reduce cultura. En algunos casos, como yo les decía la vez pasada, fíjense que por ahí a ustedes se les va a dar que quieren reducir cultura, que quieren hacer cultura nada más, que pueden hacerlo. ¿Por qué pueden hacerlo? Aquellos que saben que sí o sí cuando miren sus rasgos y vean cultura, cul chiquitito irá grande, que sí o sí que lo pueden leer, que pueden hacer que se lea, que sea legible esa palabra. En realidad, cultura, según las reglas, no debe reducirse, pero si ustedes en la velocidad, cuando hacen cool chiquitito, hacen cool y hacen cultu,
hacen da, no está mal. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto también casos así en otros temas? ¿Sí? Lo que yo tengo que tener claro es que yo voy a poder leer acá cultura. Y que tiene que estar reducido. ¿Me Full entienden? tiene que estar reducido, si no, si yo hago en un tamaño un poco más grande, voy a leer cloro. Tiene eso, es como que tiene márgenes de errores en la escritura, por eso es que por ahí no puedo reducir todo, por ahí voy a poder reducir y por ahí no voy a poder reducir porque no voy a poder leer, no va a ser legible. Entonces voy a regirme con las reglas que me dice el cuadro, o voy a escribir con la reducción que yo creo que está bien, porque yo la puedo sacar después al final y sé que ahí dice cultura, y voy a hacerlo así, pero voy a hacerlo así siempre, siempre. Escribo cultura y voy a escribir siempre porque yo ya voy a admitir como mío esta abreviatura, como, ¿entienden lo que les digo? Es como que tienen como contrapartida poder hacerlo, poder reducirlo cuando no se reduce, pero el fin último es que sea legible, que yo pueda entenderlo. Acá tenemos el otro caso, cuando la T se halla entre rasgos paralelos, como le decía, ¿ven? Giratorio. Cuando está entre dos rasgos paralelos no vamos a reducir. Giratorio vamos a escribir todo, cutícula vamos a escribir todo, para poder leer bien. Pero fíjense que en literatura y derogatorio sí vamos a reducir una T. Sacamos, aunque sea una T, fíjense, acá sacamos, en literatura sacamos una T, y yo mirando esto voy a poder leer, voy a saber que acá dice literatura, ¿sí? En derogatorio, sacándole esta T, reduciendo ga, voy a poder leer cuando mire el estenograma que ahí dice derogatorio. ¿Se entiende? Bien. Ustedes lo que tienen que tratar de lograr, que yo me imagino que a estas alturas todos vienen haciéndolo bien, las proporciones de sus rasgos, ¿sí? Para que después en la velocidad no se desproporcionen, ¿sí? Entonces ustedes tienen que empeñarse en que sus rasgos sean siempre del mismo tamaño, para cuando ahora ya empezamos con reducciones, se note la reducción. ¿Sí? Eso es lo que nosotros queremos que ustedes tengan en cuenta, que se note la reducción. Fíjense que tiene que ver mucho lo que dice la profe Ana, porque por ahí, por ejemplo, la palabra efecto, o la palabra evita, del verbo evitar. Y por ahí yo puedo aplicar, bueno, no le escribo, reduzco la T final, pero y si no lo puedo leer después en el texto, en la traducción, no puedo sacar efecto o no puedo sacar evita, mejor lo escribo todo, escribo completo, escribo todo, evita, escribo ta, o efecto, escribo todo, porque si no, no lo voy a poder sacar. En cambio, si ustedes dicen, no, siempre evita, voy a escribir, evita del verbo evitar, voy a escribir así y voy a reducir, y la T no la voy a hacer, y entonces ahí yo voy a leer evita, o si no voy a escribir evita, y voy a leer evita. Pero eso tiene que ser una regla desde ya, que ustedes van a manejarlo para siempre, ¿no es cierto? Porque si un día ustedes se acostumbran, a ver, y hacen el vi así chiquitito, y después en otro texto hacen toda la palabra completa, ya les va a crear confusión, ¿sí? A futuro les va a crear confusión. Fíjense que efecto y evita en estos dos ejemplos, yo voy a hacer efecto y evita, los dos voy a escribir, a lo mejor en algunos no tienen en cuenta ni siquiera el grosor, porque evita es con B corta, entonces más grueso, y efecto es con F, que es fino. Pero si yo estoy escribiendo y escribo fino, y en la velocidad le hago un poco más grueso el rasgo, y después ya no voy a poder traducir. ¿Se entiende lo que les queremos decir? No voy a saber si es evita, si es efecto, ¿sí? Voy a tener, entonces,
para evitar por ahí. Obviamente es más fácil escribir así sin la T, es más rápido, pero que no me dificulte en la lectura final. Evita y efecto, yo puedo escribir los dos finos, puedo hacer los dos finos, sin notar la diferencia de la B corta ni de la F. ¿Me entienden lo que les digo? Por ahí estoy escribiendo rápido y hago F, efecto. Y no voy a saber si dice efecto o evita. En cambio, si le hago la T fina, la T al final, o evade, después cuando veamos la sílaba implícita de D también, de D final. Bien hechos los estenogramas, aplicando cuidadosamente las reglas establecidas, ¿qué pasa? Facilitan en mucho la velocidad de esta escritura, que al principio será lenta, al principio será lenta, pero si ustedes tienen en cuenta eso de que, a ver, dibujar bien los estenogramas, aplico cuidadosamente las reglas, y con la práctica, solito después ustedes van a tener una velocidad y van a poder leer bien su texto, sin confusión. Fíjense que por ahí, sigamos con este mismo ejemplo, yo puedo confundirme con vocales. Si hago muy chiquitito me puedo confundir con vocales, que son vocales y no rasgo reducido. ¿Me entienden? O sea, por eso hay que tener, algunos tienen los rasgos un poco más grandes, otros tienen los rasgos un poco más chicos, depende de cómo escriba cada uno. Entonces, bien, seguimos. La T vocal, entonces, cuando se halla entre rasgos paralelos, no se reduce. Giratorio, cutícula, por ejemplo, otro ejemplo que no se reduce, aristocrático. Yo voy a escribir aristocrático. Fíjense que escribo todo aristocrático. Giratorio, ¿sí? Son rasgos paralelos que no se reducen. Gótico, gótico, ¿sí? No se reducen para poder leerlos bien. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos una palabra que comienza con cate o cata, seguida de los rasgos que o ge sin ganchitos iniciales? Como por ejemplo categoría o catacumbas. Vamos a escribir, vamos a trazar cate, K chiquitito, separado del rasgo, ¿sí? Y a mí eso me va a indicar que ahí dice cate. ¿Ven cómo tenemos ahí en el ejemplo categoría? Sería K reducido. Va a actuar como prefijo, categoría. Fíjense cómo vamos a hacerlo. Categoría, fíjense, cate, acá hago K chiquitito y ahí ya dice categoría. Categoría. Catacumbas. Catacumbas. Y cuando, ¿sí? cuando hago mi práctica, o sea, tengo que, a ver, digo cate, ¿sí? Digo cata y lo reduzco. Pero tengo que decir así, cate, que yo sepa que ahí, después de K, sigue el rasgo T, pero lo hago reducido y actúa como prefijo, ¿sí? Cuando comienza con cate o con cata, seguida de los rasgos horizontales, kake kikoku, o gage gigoku, gegi, sin ganchitos. Fíjense, cate, quizar, voy a escribir cate, quizar. Cate, quizar. Categórico puede ser Categórico, también. Voy a escribir categórico. Categoría, hay categoría, tenemos acá. Puede ser también, por ejemplo, catecúmeno. Catecúmeno. No es una palabra muy corriente, pero se pueden encontrar. Cuando ustedes vean que comienza con cate o cata y le agregan K separado del
Catequista, Sí, catequista también. Cate. Empieza con cate, Ista, fíjense cómo vamos a hacer catequista con elipse final. con el elipse final. Ista. Y Muy no, bien. y no tiene ganchito inicial. Muy bien. Hay muchas palabras, sí. Muy muchos bien. ejemplos. Esa de catequista Entonces, también. ahí vamos a usarlo como si fuera prefijo. Después dice que sí vamos a reducir cuando comienza con o can, una palabra, más un rasgo horizontal, ¿sí? Ahí en esos casos no vamos a usar el prefijo con, que es el puntito, sino que vamos a usar la reducción. Y fíjense, contaminó, ¿cómo vamos a hacer? Contaminó, chiquitito, contaminó. Contaminó. En con, chiquitito, hacemos contaminó. Cánticos, hacemos cánticos, ¿sí? Cánticos. Por ejemplo, continuación, continuación, voy a hacer continuación, ¿sí? Continuación. Por ejemplo, continuo, voy a hacer continuo. Por ejemplo, continuemos, voy a hacer continuemos, ¿sí? Contaminó, voy a hacer contaminó, como vimos acá. Contaminó. Contiene, voy a hacer... Puede ser contaminamos también. Contiene, contaminamos, contaminamos, continuación, contoneo. No vamos a usar en estos casos el puntito con, sino que vamos a usar la reducción. Siempre que le siga, fíjense, un rasgo horizontal. Fíjense que la M en contaminó es horizontal. En cánticos, cos es horizontal, ¿sí? ¿Se entiende eso? Por ejemplo, en cantina, na es horizontal. Entonces, canti es lo que voy a reducir, chiquitito. Bien, seguimos. Acá nos dice que no vamos a poder reducir cuando entre la T vocal y el rasgo que le sigue media cualquier círculo. Por ejemplo, privatizar anestesistas. Pero cuando tenemos dos rasgos verticales, T, como les decía hoy, cuando habla de dos rasgos verticales, que es una regla casi en general para cuando vamos a escribir las reducciones, se refiere a que tenemos una T vocal y otra T vocal, o que tenemos una T vocal y una D vocal. En estos casos, generalmente vamos a reducir, ¿sí? Y fíjense que ahí, por más que tengamos un circulito en el medio, como retratásemos, sí podemos reducir. ¿Ven? Reducimos tra. Re hacemos normal, tra es lo que hacemos chiquitito, y después semos, retratásemos. Vamos a hacerlo acá. Digo retratar Semos. y hago la reducción. Retratar, semos. Lo mismo, editasen voy a hacer. Editar, sen. ¿Ven? Hago editar, Editar, sen. ¿Por qué? Porque acá tengo también la D y la T. Acá tengo la T y la T. Son dos rasgos verticales seguidos. ¿En qué otros casos también vamos a poder reducir? Cuando el rasgo vocal N le antecede la T vocal. Por ejemplo, en la palabra anteceden, anticipamos, anticipo. A ver otros ejemplos. Vamos a ver, antesalas. Antesalas, vamos a escribir antesalas. Por ejemplo, anticipo, vamos a hacer anticipo. anticipo, anticipamos, anticiparemos. Si yo digo sentásemos, también voy a poder reducir sentásemos. ¿Ven? Si digo anticipaste, anticipaste. Si digo anticipamos, Atentado, atentado. Atentado, sí.
¿Mm? Atenta, acá voy a sacar la T y voy a escribir la D. Atentado. Ahí tenemos dos rasgos verticales seguidos. Entonces vamos a reducir. Por ejemplo, anteceden, vamos a hacer así, como en el ejemplo, ¿ven? Anteceden. Después, ¿qué nos dice? Las palabras cuya terminación es matizar y en el verbo participar y su conjugación sí vamos a poder reducir. Entonces, todas las palabras que terminen con matizar, ¿sí? Y con participar, ya sea participemos, participará, lo voy a poder reducir. Y vamos a ver los ejemplos más abajo. ¿Ven? Aromatizar, termina ahí con matizar, entonces voy a escribir aro, normal, y más es lo que voy a reducir, y escribo sar. Y en participará, escribo par chiquitito, si para. ¿Ven? Y ahí tenemos una variante de palabras Sí. que participará. Puede ser participamos. Participaremos, participaría. Automatizar, por ejemplo, también vamos a reducir, termina en matizar. Dramatizar, dramatizar, dra chiquitito, dra normal, matizar es lo que vamos a reducir. La M es lo que va, la M chiquitita. Esto es lo que vamos a reducir en matizar, ¿sí? ¿Ven? Matizar. Cuando la palabra termina en matizar, es la T la que sacamos y hacemos más chiquitito. ¿Se entiende? Por ejemplo, dogmatizar, escribimos dogmatizar. Por ejemplo, sistematizar, escribimos sistematizar. ¿Ven? Automatizar. Automatizar. Matizar. ¿Ven? Hago matizar. Matizar, entonces nos dice la regla que cuando termina con matizar y cuando tenemos el verbo participar y su conjugación, ¿sí? Entonces voy a poder reducir. Por eso dice verbo participar y su conjugación. Participante, participamos, participará, participan, todo eso voy a poder reducir, ¿sí? Y cuando no voy a poder reducir, fíjense por ejemplo en estos ejemplos, pálpito, voy a escribir toda la palabra, todos los signos, porque no me va a costar leer después, ¿sí? No va a ser fácil leer. Marítimo, voy a escribir la T. Otros ejemplos puede ser Gólgota, que no es una palabra muy común tampoco, pero voy a escribir todo, Gólgota. Voy a escribir diminuto, voy a escribir todo, diminuto, por ejemplo, garganta, y voy a escribir todo, garganta, voy a escribir garganta, ¿sí? O si no, no lo voy a poder leer. Por ejemplo, látigo, y voy a escribir látigo, ¿sí? Y así se van a encontrar con palabras que les va a costar la reducción y voy a escribir la T vocal, voy a escribir la sílaba para poder leer. Bien. Tenemos ejemplos abajo también que ustedes van a ir mirando y vamos a ir al último cuadro, que son las reglas comunes a estenogramas de 2 o más rasgos. Estas son reglas comunes a ambos, a estenogramas que tienen 2 rasgos y también que tienen más de 2 rasgos. Fíjense que cuando a la T vocal le antecede el rasgo R vocal, no voy a reducir. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una palabra comienza con R vocal, cuando comienza con R vocal, ya sea sonido suave o sonido fuerte, no voy a reducir, ¿sí? Ratas no voy a reducir, arito no voy a reducir. Ahí tengo palabras de 2 rasgos. En de más de 2 rasgos, roticería y barrote no voy a reducir, ¿sí? Cuando la palabra comienza entonces con la R vocal,
no se reduce. Ruta, por ejemplo, no se reduce, ¿sí? Bien, seguimos. Cuando a la T vocal o sílaba anterior llevan dos vocales, fíjense en palabras, ejemplos de dos rasgos, aliento y gatea, no voy a reducir. Aliento, gatea, no voy a reducir. Por ejemplo, cuota, por ejemplo, apatía, aleteo, sentía, siento, sorteo, puerto, ambiente, son palabras que tienen dos vocales, ¿sí? Y no se puede reducir. En palabras más largas, caliente, repartía, tampoco voy a reducir. Pero ¿qué pasa cuando tengo dos rasgos verticales seguidos y tengo dos vocales? Ahí sí voy a poder reducir. Fíjense que en dieta y en dueto tengo la D y la T, pero tengo también dos vocales en medio de palabra. Pero ahí voy a reducir, por más que tenga dos vocales, ¿por qué? Porque le siguen dos rasgos verticales seguidos. ¿Se entiende? ¿Sí? Dieta, dueto, por ejemplo, idiota, voy a reducir porque son dos rasgos verticales seguidos, por más que tenga dos vocales. ¿Y cuándo también voy a reducir? Cuando le anteceden los rasgos, vocal R o vocal L. O sea, ar, ir, or, u, ¿no? O vocal L, que es grueso. Fíjense que ar fino, L grueso. Cuando tenga estos rasgos antes de la T, sí voy a poder reducir. Absuelto. Absuelto, ahí tengo Absuelto, cierto, tengo dos vocales, pero ¿qué pasa? Tengo el rasgo vocal R. En absuelto tengo el rasgo vocal L. Entonces sí voy a poder reducir. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo incierto, si digo suelto, si digo disuelto, sí voy a poder reducir. Suerte, voy a poder reducir. Después me dice la regla que cuando hay dos rasgos verticales sin interposición de signos, también voy a poder reducir. Inmediato. Fíjense que hago in, normal, me, normal, vi chiquitito, y ahí me va a indicar que le sigue la T vocal. Ahí en inmediato, y ahí está el ejemplo que decía hoy el compañero Javier, atentado, reduzco. Seguimos. Por ejemplo, en el caso anterior también, si yo tengo la palabra gratuito, compatriota, también voy a poder reducir, ¿sí? Tengo dos rasgos verticales seguidos. ¿Y cuándo también voy a reducir? Cuando la palabra termina en siente, viente, niente, tiente, miento o miente. Cuando tengamos palabras que tienen esta terminación, lo voy a poder reducir. Pretendiente, incumplimiento, naciente, conveniente, independiente, durmiente, inconveniente, como voy a hacer? inconveniente, Voy a aplicar inconveniente. con prefijo, conveniente, incumplimiento, incumplimiento, ¿sí? Siempre que termine entonces con esta terminación que tenemos acá en el cuadro, lo voy a poder reducir. Seguimos. Esto a ustedes se les va a quedar muy fácil de reducir con estas terminaciones porque se van a ahorrar muchísimo tiempo, ¿sí? Después nos dice la regla que no vamos a reducir cuando el estenograma termina con el círculo mayor o circulito con escape, ¿sí? Entonces, vértices, termina con círculo mayor, no voy a reducir. Leticia termina con circulito con escape, no voy a reducir. En más de dos rasgos, paréntesis, termina con círculo mayor, no se reduce. Alimentase, termina con circulito con escape, no se reduce. Pero ¿qué pasa cuando tenemos, fíjense, en el otro cuadro, cuando sí se reduce?
Cuando a la sílaba T vocal le anteceden los rasgos vocal, doble R vocal, que es este rasgo grueso, o cuando le antecede el rasgo vocal R o vocal L, sí voy a poder reducir, aunque tenga, ¿sí? Aunque tenga circulito con escape o aunque tenga círculo mayor. Fíjense los ejemplos, soltase, termina con circulito con escape, pero ¿qué pasa? Ahí tengo vocal L, entonces sí voy a poder reducir. Certeza, el mismo ejemplo, y cuando tengamos dos rasgos verticales seguidos y tengamos círculo mayor, tratases, vamos a poder reducir. Adoptase, vamos a reducir, por más que termine con circulito con escape, porque tenemos dos rasgos verticales seguidos, ¿sí? Vamos a ver otros ejemplos con eso. Por ejemplo, sí voy a poder reducir, adaptase, dictase, sintetiza, como vemos ahí, contratase, meditase, soltase, alteza. No voy a reducir entonces cuando el círculo mayor, cuando termina con círculo mayor, como vimos en los ejemplos anteriores de vértices, leticia, paréntesis y alimentase. Otros ejemplos también que no se reducen pueden ser respetuoso, astucia, noticia, fantasías, no voy a reducir, no voy a reducir. Seguimos con la última parte y ya terminamos cuando el estenograma termina en ción. No vamos a reducir, fíjense en los ejemplos, votación, captación, habilitación, vegetación, no vamos a reducir la T. Pero sí vamos a reducir cuando tenemos dos rasgos verticales seguidos, como en sustitución, constitución, retractación, ¿sí? Por ejemplo, adaptación, premeditación, en esos casos donde tengo dos rasgos rectos, verticales, seguidos y terminan en ción, sí voy a reducir. ¿Estamos? Bien, lo que vamos a hacer con esto es, con los ejemplos y las palabras que vamos a ir dando y que vamos a subir al aula, ustedes se van a encontrar con estas palabras y van a mirar el cuadro, ¿sí? Conéctense con el cuadro. No es aprenderse de memoria, no. Es ir mirando y obviamente ir practicando. Aunque les parezca largo, aunque les parezca que no, que es difícil, con la práctica lo van a poder, lo van a sacar, ¿sí? Lo van a lograr. De todas formas, nosotros vamos a volver a dar esto. Mañana vamos a dar más dictados, textos con reducción de T, porque después vamos a dar reducción de D vocal. Sí. Así como vimos hoy la reducción y las limitaciones de la sílaba T vocal, nos vamos a ir después a D vocal, ¿sí? Es más cortito, es mucho más cortito que este, así que no se preocupen, no se asusten. Bueno, nos encontramos entonces mañana, Dios mediante, y para los que están lejos, el próximo lunes, los esperamos por acá. Muchas gracias. Chau, chau.